Bueno, voy a, este, aunque no crean, es mucho más complicado estar en casa, hacer clases, porque en la universidad cuando uno se está, pues, se va a tomar su refrigerio afuera, pero acá se tiene que preparar todo uno, tiene que preparar su almuerzo, todo. Felizmente soy buen chef, ¿eh? Y tengo un cartón de chef y estoy haciendo un chanchito al horno con camotes y papas al horno. Pero tendré que invitarnos a todos, doctor, para poder Habrá un estar... momento, hay que tener esperanzas, habrá un momento, ¿sí? Nos va a enviar por WhatsApp la imagen nada más. Sí, estamos ahorita en la plataforma 11, conmigo 12. Ya, vamos. Para ir continuando, tenemos este bloque y luego en la tarde vamos a ver el tema del Estado peruano, cómo está. Vamos a la primera clase, vamos a conversar un poquito y la segunda clase vamos a hacer una pequeña exposición cada uno. Vamos a ver si podemos trabajar en grupo. Todas las clases están grabadas, se van a poner en Edmodo y les va a dar un link a ustedes, un enlace para YouTube, porque se suben todas las clases. Mis clases se suben a mi canal de YouTube. Siempre lo hago así, las clases de pregrado, de posgrado, todas las clases los subo desde hace 2 años. Para que quede como yo digo, para el escarnio público. Unos dicen escrutinio público, dicen. La opinión de los demás, ¿no? Yo digo escarnio. Cuando te hacen papilla en el YouTube es bonito. Vamos, 12. Vamos entrando. $13, $12, vamos. Creo que está bien 45 minutos de refrigerio en la mañana, en la tarde será un poquito menos. Luis, estamos 13. $14, vamos. Don Hipólito, 14, vamos. Hay gente muy jovencita en esta plataforma, en esta aula. Jessica, Mireia, Delgado. Son niñas. Caritas de ángel tienen, ¿ah? Jovencitas son. A ver. Esperaríamos a los otros. Ya. No podemos esperar más. Bien, nos hemos quedado creo que acá. Bueno, estamos mal.
Bien, vamos a continuar. ¿Aló? Sí, profesor, lo estamos escuchando. Sí, profesor, lo estamos Sí, escuchando. lo escuchamos. No Sí, lo sé qué pasó escuchamos. en mi computadora. Creo que ¿Su audio? sí está, pero está bien, no sé qué pasó. Ahorita, un minutito, espérenme. Ya está. Ya, ahora sí lo arreglé. Ahora sí estamos. A ver, vamos a admitir a las dos personas. Ya, nos habíamos quedado aquí y para continuar, voy a activar la grabación. Ya, muchas gracias. Ya, muy bien. Nos habíamos quedado aquí y habíamos, con lo que hemos visto, y ahora vamos a ver lo que pasa en el territorio netamente peruano, qué ha pasado. Cuando nos hacemos la división de la historia del Perú se divide en en tres grandes periodos, en tres grandes épocas: el periodo autóctono, el periodo colonial y el periodo independiente. El periodo independiente es propiamente del origen del Estado peruano, pero el Estado en el Perú, en el territorio peruano, se originó en tiempos del periodo autóctono. Y ese Estado, dicen que el origen del Estado en el Perú está para algunos en Sechín y para algunos en Chavín. Yo pienso que es Sechín, y ahora más todavía con las nuevas investigaciones, como una de las primeras sociedades complejas que hubo en el territorio peruano es Caral. Caral puede ser la más antigua, pero eso hay que dejarlo que discutan los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos. Pero lo cierto es que el Estado peruano tiene varias características en el periodo antiguo. Y esas características están previstas, pues que van a evolucionar totalmente. Todo el periodo antiguo, del periodo autóctono, son estados teocráticos, porque van a ser estados que se van... Doctor, Apaguen su micro, por favor. doctor, Sí. disculpe, quizás no están, lamentablemente me comuniqué con usted y escuché mal, quizás que iba a invitarlos a los Iba a invitar, compañeros. pero la sesión, como la plataforma que yo tengo de Zoom es privada, entonces yo Sino tengo que, acceso así. sí, no, disculpe, sino que no les, y ahorita les acabo de avisar, Ya, entonces em, ya. quizás darle un minuto o 2 minutos para que Que puedan se vaya, ingresar, ¿no? que se vayan incorporando, doctor, y ahí, porque no Perfecto. hay problema, las clases van a quedar grabadas y las diapositivas Ah, van a quedar ahí ya, excelente, en doctor, modo, discúlpeme. ahí van a estar y se van a poner, la tarde se van a poner los controles de lectura. Ahora para la tarde Perfecto, voy a pedir doctor. para analizar un cuadro y para la tarde para conversar. Sí, no hay problema, todo va a estar, Gracias, hay evidencia del trabajo, ahí va a estar, no hay problema. El periodo gracias. autóctono, decíamos que el origen del Estado estaba para algunos en Sechín, para otros en Caral, para mí concretamente en Chavín, para mí, pero eso hay que dejarle la discusión que discuta. Pero es cierto que ese Estado teocrático, netamente militar y que va a ser las mismas características de toda en la época autóctona del Perú. Así va a ser en Chavín, así va a ser en Paracas, así va a ser en Nazca, a pesar que han tenido determinadas características culturales, pero la figura del Estado va a ser la misma, el Estado democrático, señoríos, no llegando a ser
reyes, pero señoríos sí, como el señorío de Nazca, el señorío de Paracas, determinadas características culturales, cada uno va a desarrollar una u otra actividad más importante. Por ejemplo, la cerámica va a ser en Chimú, la cerámica va a ser en Chavín, el arte lítico va a ser en Chavín, los tejidos va a ser en Paracas, por la misma concepción filosófica de tener que la vida no termina con la muerte, sino continúa, y hay que enterrarlos a los muertos en, primero pues el Paracas caverna, después el Paracas necrópolis, pero los mantos van a ser muy interesantes ahí para los fardos funerarios que los van a enterrar a los muertos para que se vayan con todo eso a la vida del más allá. Imagínate, ese pensamiento religioso va a configurar toda la estructura del desarrollo cultural de una sociedad. Después tenemos al Gran Imperio Wari, pues que no hay ninguna diferencia. Es un estado netamente teocrático, absolutista, basado en el poder militar, pero ellos se van a creer con origen divino. Y aquí podemos ver el Imperio Wari es un gran imperio conquistador, basado en un poderoso ejército, sus fortalezas líticas y todo lo demás del Imperio Wari que duró, es posiblemente el imperio más grande, el estado más grande pre-inca, que duró casi 8 siglos. Los incas como estado solamente no llegan a 3 siglos, porque la acumulación de todo, la sintetización de toda la riqueza cultural. Los incas como sociedad no tienen ningún invento, ninguna cosa nueva. Se va a basar evidentemente toda esta actividad de estos estados pre-incas en la agricultura, como actividad primordial. Pero ojo, pero como actividad primordial vemos acá que hay una agricultura muy rica en domesticación de plantas, de animales. El cobayo, por ejemplo, el cuy es de las grandes domesticaciones del mundo andino, del mundo peruano. También tenemos la papa es extraordinaria porque la papa va a ir a Europa y va a salvarle pues de las hambrunas, de las sequías a Europa, y al mundo va a salvar la papa. Y la papa nació en el Perú. Entonces esto es muy importante. Y como decimos, oye, pero ¿por qué estudiamos estas culturas? Señores, ¿por qué estudiamos estas culturas? Todavía la riqueza del mundo pre-inca y del mundo inca todavía no hemos superado como sociedad contemporánea, como sociedad científica, técnica, no hemos superado todavía el gran manejo del recurso hídrico de los incas y de los pre-incas, especialmente los pre-incas, los canales de irrigación, las técnicas agrícolas de los andenes, de los camelones, las técnicas de fertilización, las técnicas de abono que han tenido ellos, pero la forma que hasta ahora los ingenieros, yo creo que acá debe haber algún ingeniero que pueda decir, se admiran, y podemos decir cómo han tenido, pues, han llevado el agua a la parte de los andenes, a las partes altas. Todavía no hay una explicación cómo acumulaban el agua, el tratamiento, la siembra y cosecha del agua, del recurso hídrico, no solamente para la alimentación, sino también para la actividad económica más importante, que era la agricultura. Y luego llegamos al Imperio Inca, también juntos con Huaris, Tatiahuanaco. Luego llegamos al Imperio Inca, y en el Imperio Inca podemos ver un estado teocrático. Su origen mismo es teocrático, totalmente teocrático. ¿Cómo es posible que dos hombres, Manco Cápac y Mamahollo, en la leyenda de Manco Cápac y Mamahollo, para explicar el origen del imperio de los incas, puedan salir del lago Titicaca? ¿Acaso son hombres ranas? No, ahí viene el mito. ¿Para qué? Para endiosar, engrandecer, inmortalizar, mistificar a la figura como elemento de poder, la religión como elemento de poder para dominar a los otros. El mito que contaron los incas en forma ágrafa era como religión, mecanismo de defensa, hijos del dios Sol que salieron del lago Titicaca. Pero hay una explicación ahí, científica del mito. Es cierto que Manco Cápac y Mamahollo eran señoríos que vivían a las orillas del lago Titicaca.
El lago Titicaca tiene estaciones importantes que va a haber sequías tremendas en los pueblos aledaños al lago Titicaca y los pueblos van a emigrar a otros sitios, van a buscar nuevas tierras. Uno de estos pueblos era pues el que encabezaba Manco Cápac y que ya la barreta es símbolo del poder, de la inteligencia y que se va a hundir en la tierra porque ahí va a ser rica, pero rica de nutrientes para poder brindarle al lado de un río que le va a poder brindar los alimentos más importantes para que esta sociedad pueda desarrollarse con la agricultura. Ojo, este estado que tiene su origen es teocrático, el Inca, hijo del dios Sol, va a basar su poder en su ejército. Pero ojo, este estado que ha condensado, que ha sintetizado las sabidurías de los anteriores, los incas no han inventado nada. En su agricultura tuvieron simple y llanamente dos herramientas extraordinarias, la chaquitacya y la tacya. Perdón, la chaquitacya y la rancana. La chaquitacya, instrumento para varón que servía para mover la tierra, para sembrar, y la rancana, instrumento que utilizaban las mujeres. Pero ojo, las técnicas de abono, el mecanismo de, vamos a decir, de una agrotransformación de sus productos con el charqui, con el chuño, la papa seca, ya que hay unos inicios de una agroindustrialización manufacturera de todo. Por eso este estado y de su técnica de charqui y el secado de las carnes para conservación, todo eso en la acumulación. Si bien es cierto, este estado teocrático estaba manejado por el Inca y la división de las tierras, que era la riqueza principal, estaba en las tierras del sol para el culto, de que el Huila como era el sacerdote importante que dirigía el culto y tenía tierras que para mantener a las abyas, a las doncellas o abyas, para mantener al clero también era el primo hermano o el tío del Inca, era el Huila como el sacerdote principal, pero toda esa sociedad inca dividida en panacas, que era la nobleza que dirigía y conducía los destinos del imperio del Tahuantinsuyo por los cuatro suyos. También habían tierras del Inca y de sus familiares de la nobleza, y también habían tierras que eran para el pueblo. Mire cuán importante es ahí que el Estado, un Estado que protegía realmente a la población, al momento del nacimiento de un hijo le entregaban un topo, si era varón y si era mujer, medio topo, pero el topo era una medida que cambiaba de acuerdo a la región, de acuerdo a las condiciones geográficas, a las condiciones climáticas. Algunos dicen que un topo era aproximadamente media hectárea, que se lo daba lo suficiente tenían para poder comer, y en eso pero en algunos sitios donde la tierra era más pobre, era mucho más grande, entonces no era una medida estándar en todo el virreinato, en todo el incanato. Como ese inca, que tenía un poder tremendo y era un ejército netamente conquistador, pudo sus excedentes de cosechas, pudo almacenarlos en los tambos cada 5 o 6 kilómetros de los caminos construidos en base a trabajo de la población en las mitas mineras, mitas agrícolas, el aini, el ayllu para el trabajo comunal, la mita para el trabajo que el ser humano tenía, el ciudadano tenía que pagar su impuesto en trabajo al Estado inca, y para la construcción de caminos, de tampus, donde se almacenaban. Y cuando habían sequías o cuando habían inundaciones, desgracias, el Estado inca preveía distribuyendo de estos tambos a la población para que no le falte nada. Cuando había necesidades extremas o a los pueblos conquistados también se los abastecía, a los pueblos que tenían necesidades. Esto llamamos lo grandioso de este imperio era la redistribución de las riquezas. El Estado era el soberano, el Inca era el soberano, pero el Inca no permitía que la población pase hambre ni necesidad. Cuando llegaron los españoles y las cronistas que se escribió en el momento que llegaron los españoles, es extraordinaria como relata Cieza de León,
el mismo Garcilaso de la Vega. Cieza de León en una, Bernardo Cobo y todos los cronistas más importantes, en una de sus crónicas dicen, sorprendidos estoy, dice el cronista, no veo ningún indio de estos, dice, desnutridos ni malnutridos, todos son fornidos, su color cobrizo, o sea que buena alimentación en base de papa o yuco, productos de pan llevar netos de acá, frutas como la piña que han sido tan antiguos y carne como la llama y la alpaca y la vicuña como animal sagrado, el cobayo o cuy que tanto les gusta a muchísima gente, el cuy, es uno de los primeros roedores que han sido domesticados en el mundo andino. Entonces, como el Imperio Inca y estaba en una evolución histórica, cultural, técnica, científica, hablando de los médicos y cómo Paracas pudo haber hecho estas operaciones o trepanaciones craneanas que eran operaciones al cerebro porque han sido heridos en guerra y hay evidencias de eso que con cuchillos de obsidia hacían las operaciones al cerebro. Cómo tenían esa ciencia médica, en qué estadio de desarrollo estaba esa tecnología médica, esa ciencia médica, y cómo utilizaban la coca como la planta sagrada también que ayudaba para adormecer, para la medicina, ayudaba también para las curaciones y era una planta que se le ofrecía en holocausto al dios Sol. Entonces todo ese imperio, ese estado inca que llamamos, pues si bien es cierto era un estado conquistador, pero era un estado benefactor, un estado que se basó en la redistribución de sus riquezas, no solamente en la acumulación, sino también en la redistribución. Entonces, ese estado ha quedado truncado con la llegada de los españoles y entonces vemos que la colonia, el virreinato, desde el descubrimiento, conquista, virreinato, hasta la emancipación, figuras como de recuperar el nuevo estado inca con la revolución de Túpac Amaru, el ordenamiento de Toledo, primero en encomiendas, después en intendencias, que van a ser las bases para los nuevos departamentos en el Perú. Entonces, este estado, que ya no era un estado que era autóctono, sino era un estado impuesto desde España, con una figura alter ego, que era el virrey y toda su organización acá, y como la iglesia, primero en un momento como mecanismo de presión, como mecanismo de dominio, pero después como un mecanismo de civilización, enseñando la religión cristiana, pero la cruz iba juntos con la espada para conquistar. Los encomenderos tenían la misión de formarles a los indígenas en la religión católica, bautizarles, darles de comida. A cambio de los indígenas tenían que darles su trabajo, pero se convirtió en una explotación tremenda en las mitas mineras, en las mitas que para conseguir las perlas preciosas en el mar peruano. Se dice que en el momento de la llegada de los españoles, el imperio de los incas, el estado inca tenía aproximadamente entre 10 y 11 millones de habitantes. Cuando se emancipa el Perú, se independiza después de San Martín y Bolívar, la población de todo el Perú era aproximadamente 1.200.000 habitantes. ¿Qué pasó y un promedio de 600.000 indígenas y un grupo de aproximadamente unos 70, 80.000 negros, que habían mulatos, negros y todo lo más? ¿Qué pasó? ¿Por qué se disminuyó? Primero, pues por las epidemias que trajeron los españoles, el sarampión, la viruela. Se cree que Huayna Cápac murió con varicela, y su hijo Ninan Cuyoche, que era el heredero, también murió con varicela. Entonces, y el trabajo forzado, los niveles de explotación en la mita minera, que se fueron a Potosí, a Huancavelica para sacar oro, plata, el mercurio, que fue la primera actividad económica en tiempo de la colonia y con la mano de obra indígena. Este estado, pues, que no lo vamos a ver solamente para mencionarlo y todo más, pero este estado que dependíamos de otro estado más grande acá en el Perú. Entonces, llegó la independencia y el estado peruano se va a formar en 1821 con la proclamación de la independencia de San Martín y con el establecimiento del primer Congreso peruano,
que lo va a encabezar pues Toribio Rodríguez de Mendoza. Luego vemos acá que vamos a tener la primera constitución en 1822, donde San Martín solo va a proclamar la independencia, no va a lograr votar a los españoles. San Martín va a buscar el apoyo de Bolívar, pero cuando llega Bolívar se va a quedar en Quito y no va a querer venir al Perú porque su soberbia le decía que 2 soles no pueden vivir en un mismo firmamento, y le invita a una reunión en Guayaquil donde San Martín quería someterse a las órdenes de Bolívar para que puedan luchar por la independencia, y Bolívar dice no, 2 soles no pueden vivir en un mismo. Usted se retira y yo voy. Entonces se retira San Martín. Dicen muchos que su nobleza de San Martín quería establecer un estado monárquico en el Perú, para lo cual mandó en un inicio a Bernardo de Monteagudo a buscar un príncipe heredero en España y en Europa para que pueda asumir el mandato de rey y pueda hacer el Perú una monarquía, porque dice San Martín que los peruanos no estaban preparados para vivir en una república democrática, entonces por lo tanto tenían que vivir. Incluso muchos dicen que Monteagudo tuvo conexiones con Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena para que Napoleón pueda venir y pueda asumir como rey en el Perú. Pero esas son historias que me van saliendo y todo lo demás para en el inicio de este Estado peruano, el Estado independiente peruano. Pasó un poco el tiempo y San Martín se retira, viene Bolívar después de las batallas de Junín y Ayacucho, donde Bolívar logra expulsar al último virrey, al virrey La Serna, con todo su ejército, los bota de acá del Perú después de la batalla de Ayacucho, y se firma la capitulación de Ayacucho. Yo diría que la capitulación de Ayacucho es la partida de nacimiento del nuevo Estado peruano, porque ahí se firma y se van los españoles, y los españoles que quieran quedarse se pueden quedar con todos los beneficios que tengan y las propiedades que tengan, pero ya no obedeciendo al rey, sino obedeciendo a la nueva república. Hoy sí estamos los 25, gracias a Dios que estamos los 25 en la plataforma. Entonces, cuando Bolívar está gobernando al Perú, Bolívar va a cambiar la constitución del 1823 y lo va a poner como la constitución vitalicia de Bolívar, donde va a decir que Bolívar es el presidente hasta que se muera. Pero cuando Bolívar se va, entonces los peruanos van a iniciar los primeros años de la República, van a iniciar después de Rivagüero, después que se va Bolívar, va a quedar la Mar se va a enfrentar en una guerra con Bolívar y va a perder Guayaquil, pero no va a perder Guayaquil porque quiere, sino Bolívar lo va a anexar a la Gran Colombia, Guayaquil, y después el primer presidente que va a concretar el primer gobierno peruano, que va a ser la Mar, pero después de la Mar van a venir toda una serie que vamos a llamar el primer militarismo, que va a ser un momento histórico. Después de la independencia, los generales de Ayacucho, cada uno con sus ambiciones, el caudillismo que hasta ahora hemos heredado, el caudillismo, no es que este señor quiere gobernar el Perú con un equipo de técnicos, un equipo de políticos, no, solo yo, soy el general. Entonces va a venir una guerra entre la Mar, Orbegoso, Salaverry, Vivanco, ¿quiénes más están ahí? Hasta que llega Ramón Castilla en 1842 y va a ordenar un poco. ¿Cómo un analfabeto va a gobernar el país como Ramón Castilla y que va a ordenar el país y que va a dar el primer presupuesto de la República, donde ya la República va a ser ordenada en sus gastos, en sus ingresos y en sus egresos? Es el primer presupuesto que va a dar. Y es el primer presidente que va a decir, hasta el momento la educación estaba con el modelo Lancaster traída de afuera, y Castilla va a decir, vamos a crear escuelas para comenzar la instrucción. Fíjate, la instrucción de ese tiempo solamente era para el primer y segundo grado y que tenían que saber leer y escribir. ¿Cómo surge el primer Congreso peruano? Esto es bonito analizarlo, el surgimiento del primer Congreso peruano en 1823, cuyo presidente era don Toribio Rodríguez de Mendoza. Pero mira ahí, de 100 diputados que era el primer Congreso, aproximadamente el 30% eran abogados, el 30% eran militares,
el otro 30% eran sacerdotes, por eso Toribio Rodríguez de Mendoza es el primer presidente del Congreso. Entonces, ¿cómo el poder militar, el poder civil con los hombres de leyes y el poder religioso van a ser los que van a comenzar a dar origen a este nuevo Estado peruano? En la parte profesional también podemos ver los burgueses que habían logrado estudiar y tenían ciertas profesiones como más la profesión más importante de aquel entonces era el ser abogado, el hombre de leyes, y no ves otras profesiones que no sean abogados militares y curas en el primer Congreso peruano, algunos acaudalados, y todos tenían pues propiedades y tenencias, porque una de las condiciones para ser ciudadano del primer estado peruano era tener pertenencias. Y entonces, mira, la parte económica es importante. Aquí no hay todavía, este Estado es totalmente discriminatorio cuando inicia. No les importa a los indios, no hay nada de los indios. No les interesa los negros simplemente son mano de obra barata en las haciendas de la costa. Y después van a venir los chinos también como mano de negro barata. Hasta 1824 que comienza Castilla, y que se comienza a ordenar este Estado peruano, y que en 1850 y tantos, Castilla va a dar el primer decreto de la emancipación de los esclavos negros. Esto es entre comillas. ¿Qué hay de libertad acá? Si bien Castilla decía, no vamos a dar libertad a los esclavos negros, porque ya se dio eso, ya después de la guerra de secesión de los Estados Unidos, entre los estados del norte y del sur, con Abraham Lincoln, que libera a los esclavos, porque los estados del norte habían ganado la guerra porque era la guerra de la esclavitud, los estados del sur eran esclavistas y los estados del norte eran abolicionistas con Abraham Lincoln. Entonces, Castilla ya va a dar el decreto de libertad de los esclavos negros, pero en ese decreto hay que leerlo bien. Es que dice, todos los negros nacidos a partir del 28 de julio son libres. ¿Cuántos negros estaban ahí? 28 de julio de 1821 para adelante son libres. Entonces dice, pues muy bien, pero son libres. ¿Pero qué van a hacer? Como este señor hacendado tenía, vamos a decir, tenía 7 esclavos, o el otro tenía 20 esclavos. Entonces decía, no, el Estado le va a comprar la libertad y le va a pagar el precio de sus esclavos para que estos esclavos sean libres de los esclavos antes de 1821. Entonces el Estado va a comprar la libertad y con la plata del guano y del salitre va a comprar Ramón Castilla la libertad. Pero Ramón Castilla era posiblemente pueda ser uno de los mejores presidentes, yo creo que definitivamente el mejor presidente, porque va a ordenar la república, va a ordenar al Estado peruano económicamente con ingresos y egresos, va a dar leyes para la educación y va a transformar, va a mejorar el ejército, va a mejorar a la marina, va a mejorar todo el sistema de defensa nacional y va a modernizar un poco para esa época, modernizar la ciudad de Lima y las determinadas ciudades. ¿Pero por qué? Porque tenía muchísima plata del guano y del salitre que se vendía y entró ingentes recursos. Pero Castilla también va a cometer un gran error en dejarlo y avalar la presidencia de Rufino Echenique, considerado uno de los más grandes corruptos que ha tenido esta historia del Perú y que se ha dado en el pago de la deuda externa y de la deuda interna. ¿Cuál era la deuda externa? Era una deuda de la independencia. Muchos peruanos habían prestado a Bolívar y a San Martín dinero y tenían pagaré. Muchos habían falsificado las firmas para cobrar. Incluso Echenique, pues, pagó por a sus familiares y a muchos pagos de deudas que entre comillas eran que habían colaborado para la independencia, pero no, se va a dar, y aquí va a venir pues justo en la época que va a venir el famoso Enrique Meins, y yo creo que es unos dicen, estamos, de Bristol, más, no hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Echenique vino, este ingeniero que construyó los ferrocarriles en el Perú, que comenzó a poder construir, ¿por qué? El primer ferrocarril que se construye en tiempo de Castilla, de Lima al Callao, y después va a comenzar a agarrar las principales obras públicas de la construcción de los ferrocarriles de esa época
sobornando a las autoridades, comprando autoridades y todo lo demás, y vas a tener el monopolio de toda la construcción. Y ahí vamos a decir que ahí comenzó unos procesos inmensos de corrupción. En la historia de la corrupción del Perú, un libro maravilloso que se puede explicar y se puede ver ahí cómo este Estado ya estaba corrupto desde ese tiempo, y que Perú era la primera república y la más adelantada de toda América del Sur, que inclusive Ramón Castilla envió soldados a ayudar a la libertad de Cuba, de la isla de Cuba, del yugo español. En el año 1858, se da la guerra de Perú con el Ecuador, que sin disparar un tiro, el ejército de Castilla entra a todo Ecuador, dice, le va a regalar armamentos, inclusive al ejército ecuatoriano, 1000 fales. ¿Por qué? Porque el Perú pues tenía muchísima riqueza de la guerra, del guano y del salitre. Eso, cuando muere Castilla y asumen otros presidentes, esa riqueza nos va a llevar a la ambición del imperialismo inglés, que va a armar a Chile y nos va a venir la guerra con Chile, que es una época trágica realmente de la historia del Perú. Entonces, ese Estado peruano, que va a ser el Estado, supuestamente un Estado incipiente, que va a haber un ordenamiento con Castilla, pero va a haber un debilitamiento ahí después con... mira, todos los presidentes desde 1821 hasta 1872, 1868 es Balta, el presidente es el coronel Balta, que después va a morir asesinado por la revolución de los hermanos Gutiérrez. Todos esos presidentes son militares. Toditos los presidentes son militares. Ningún presidente civil. Hasta 1872, don Manuel Pardo y Lavalle, que es el primer presidente civil con el partido civil que llega a gobernar el Perú. Pero en 1872, después viene otro militar, Mariano Ignacio Prado, y nos viene la guerra con Chile. Después viene el hecatombe de la guerra con Chile. Después viene la guerra, después de la guerra con Chile viene la guerra civil entre Cáceres e Iglesias. Iglesias apoya a los chilenos, traiciona a Cáceres, Cáceres con la resistencia, Cáceres gana la guerra civil entre Cáceres e Iglesias, entre peruanos cuando se fueron los chilenos, pero va a establecer un gobierno, Cáceres, de 4 años primero, después le va a dejar a Rufino Echenique, va a establecer nuevamente un gobierno, pero Piérola, en 1894 se va a dar la guerra civil entre Piérola y Cáceres, cuya guerra civil va a terminar pues con la dimisión de Cáceres. Va a haber elecciones y va a ganar las elecciones Piérola, que va a gobernar de 1895 hasta 1899. 1899, Piérola es civil. De ahí viene en 1899 el primer ingeniero que gobernó al Perú, que es don Eduardo López de Romaña, que va a comenzar el siglo XX, que va a gobernar, y van a ver los primeros préstamos, empréstito y la dominación del capitalismo norteamericano, que va a comenzar a dominar con los primeros empréstitos que va a hacer Eduardo López de Romaña al gran estado que va surgiendo en Norteamérica. Y luego vamos a comenzar a depender del capital norteamericano todo el siglo, que viene la República Aristocrática, después viene el Leguía, cuyo rescatable gobierno, podemos decir Billingur y todo lo demás, pero Leguía, un dictador de 11 años, y luego cambio de constitución para perpetuarse en el poder. Después viene Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, extraordinariamente que Sánchez Cerro va a gobernar un tiempo, decían que era con muchas luces, tenía pero todos los presidentes han sido caudillos. Sánchez Cerro, un caudillo que gobernó al Perú hasta su asesinato en 1931, gobernó después de la caída del 30 al 31, y luego va a venir el gobierno después de Óscar R. Benavides. Aquí va a venir una situación bien importante que va a surgir, pues, aquí van a surgir dos ideologías políticas, tanto Mariátegui como Víctor Raúl en pleno oncenio de Leguía. Para mi concepto, los dos grandes pensadores en política peruano, y no hay otros que han superado todavía hasta ahorita. Mariátegui con los 7 ensayos, Víctor Raúl con la formación de su partido y sus 5 planteamientos de APRA, Alianza Popular Revolucionaria. Cuando se habla de APRA, no se tiene que confundir con Alan García, por favor, sino hay que ver a Víctor Raúl y su concepción filosófica política. En mi concepto, de este pobre
estudioso, digamos, de la política en el Perú, para mí los dos grandes políticos que había en este Perú son Víctor Raúl y José Carlos Mariátegui. No hay otros, los otros son que van surgiendo de todas estas dos ideologías que van saliendo. Pero los dos grandes pensadores puros y todo lo demás son ellos, con todos sus defectos, sus virtudes. Mariátegui más endiosado que Víctor Raúl, pero ahí los dos han sido muy grandes intelectuales. Víctor Raúl de clase media, alta, y Mariátegui clase pobre. Mariátegui autodidacta, no pisó una universidad, pero escribió los libros que todavía nos siguen admirando, como los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Entonces, y después va a venir una serie de gobiernos, después va a ir ordenándose, y cada gobierno, tenemos hasta el momento 12 constituciones políticas. Eso demuestra falta de estabilidad política en la historia de la República. Y golpes militares. La mayor parte, como de los 80 y tantos presidentes que tenemos, son como 50 militares que han gobernado el Perú. Y entre militares y abogados han gobernado más al Perú. Por eso es la obra grande de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral, mirando desde la ventana toda la avenida La Colmena, que se dice, y me preguntaba en qué momento se jodió el Perú. Pucha, y ese monólogo que describe es extraordinario. Entonces, poco así la evolución del Estado peruano hasta aquí, agradecerles hasta aquí toda esta primera parte que estábamos viendo, y voy a pedirles pues que me tengan un poquitín de paciencia, porque voy a entrar a mi segunda diapositiva para ver lo que tenemos que hacer hoy día. Voy a cortar un minuto la cámara, voy a cortar un minuto esto para entrar a la otra diapositiva, pero antes de eso para conversar un poquito. Dígame, ¿qué les pareció todo esto, lo que estamos conversando hasta el momento? ¿Aló? ¿Aló? Dígame, ¿qué le pareció hasta aquí? Interesante, muy interesante el desarrollo de todos los hechos más importantes de la historia, ¿no, doctor? No se puede hacer, mira, que diga. Algunos dicen, nada más esta parte no lo toca y vete directamente. Oye, un profesional debe tener una mínima bagaje de cultura general para tener un poco de evolución, repasar juntos la evolución de la historia del Perú y la evolución de este Estado para ver por qué la guerra con Chile. Todos decimos, odio hacia los chilenos, pero si la guerra con Chile se ha perdido por culpa del Perú, porque las clases dominantes no han sabido asumir un compromiso de políticas de Estado, un planteamiento de Estado, sino han buscado sus intereses de clase para cada uno enriquecerse y guardar sus clases en forma mezquina. No han visto para que el Perú como nación, en cambio Chile nació primero objetivos de Estado. El primer objetivo era conquistar el norte. Nos interesa Tarapacá, Antofagasta, Arica. Ahí está el Guano y el Salite. Nosotros somos muy pequeños. Tenemos que llegar, para lo cual tenemos que buscar aliados. Y buscaron a su aliado a Inglaterra para que los arme. Impresionante. Ay. Efectivamente. En realidad, pues, doctor, siempre hemos estado desunidos, ¿no? Y obviamente en la guerra con Chile hubo unos que estaban a favor, en contra, no hubo una cohesión, no hubo una unidad con la cual, pues, afrontemos esta guerra. Y entonces eso prácticamente fue el origen de nuestra derrota, ¿no? Entonces, muchos hechos en la historia verdaderamente se originan por la falta de una conciencia nacional y por la falta de luchar por nuestros derechos, que si bien es cierto están establecidos en algunos documentos, ¿no? Pero que no son, que no bastan, ¿no? Sino que la sociedad y los ciudadanos tienen que hacerlos valer para que pueda prevalecer una sociedad
y somos un país adolescente o quién sabe menos. Entonces, para que podamos llegar a madurar, creo que tenemos que todos hacer respetar los derechos que ya están establecidos en las leyes y en otros documentos, ¿no? Como la Constitución. Doctor, si hay alguno que quiera participar y hablar, yo cambio de diapositiva, cambio de PowerPoint. Bueno, buenos días, doctor. Le habla Luz Marta León. Dígame. Doctor, escuchando su exposición, quisiera complementar algo más. Es cierto lo que usted indica, siempre en nuestro país ha existido muchas contiendas o pugnas políticas que nos ha fragmentado y esto ha permitido que perdamos muchas guerras políticas, económicas, civiles, ¿no? Y este estado deficiente que no ha tenido un conocimiento de lo que es una conformación de un estado nos ha vuelto frágil, ¿no? Y esto ha permitido que quizás con el tiempo también, hasta la actualidad, sigamos fragmentados, doctor. Eso es lo que quisiera aportar. Muchas gracias. Es que si no ha habido objetivos de Estado, no ha habido políticas de Estado, siempre han habido políticas de gobierno. Una cosa es, vamos a ver eso, en la planificación estratégica no han habido políticas de gobierno. Tiene usted toda la razón. Y creo que alguien más quisiera participar. Profesor, Dígame, don Luis, adelante. saludo. En su exposición, de alguna manera, pues, elocuente y al margen de eso, muy, muy histórica, muy didáctica, ¿no? Bueno, me imagino por motivos de tiempo, ¿no? Pero algunos nombres de alguna manera se han obviado, ¿no? De hecho, Mariate con Belaunde fueron, pues, en las aulas universitarias allá en los años 30, 40, Juan de Cronecure, ¿no? Un debate de ideas, ¿no? De la tierra, el capitalismo, el indígena, justamente ahí la fundación del Estado y otros temas que fue un debate de ida y vuelta, pero no verbal, sino por cartas y por estudios y por documentos que habían escrito, ¿no? Fue una recopilación y de alguna manera fue un intercambio de ideas, ¿no? Pero algunos nombres se han obviado. No, me imagino que usted también debe saber de Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Ese tremendo pensador. Y en la guerra con Chile, no olvidar a nuestro héroe Miguel Grau. El 8 de octubre es una fiesta nacional y que todos debemos sentirnos orgullosos, el caballero de los mares, ¿no? Y el que nos devolvió la democracia, ¿no? En tiempos de corrupción, en tiempos de que yo diría, se volvió a joder el Perú, el tema es de Valentín Paniagua Curazao, ¿no? Aquel demócrata y constitucionalista, ¿no? Terminando, doctor, por acá me conseguí yo una especie de resumen de cómo fueron los intentos, las previas y los reinicios de la reforma, ¿no? Menciona que viene desde el año 90 al 95 fue la reforma previa, ¿no? Del 96 al 2000, los primeros intentos. Y del 2000 adelante ya se reinició la reforma. Y me doy cuenta que el de este decreto supremo del 2013, ya estamos pues 7 años intentando con tumbos y vueltas, pero ahí vamos, esperemos que a puertas del Bicentenario y al año 2030 se concretice, ¿no? Se concretice la reforma y la reorganización del Estado, ¿no? Con decirlo hoy día que las cifras de los fallecidos, los casos del COVID, 437 positivos, ¿no? 18 fallecidos. Tenemos el tema de la descentralización, pero el MINSA va a actuar ahora en temas de salud. Va a actuar, pero no sabe con quién coordinar, porque, como digo, estamos reintentando la reforma y no tenemos ahorita ni un director regional de salud, mucho menos un presidente COVID. Estamos rumbo a la organización y la reforma del Estado, acompañando de rumbo al pasadizo de la muerte en el tema de salud pública. Gracias, profesor. Don Luis, muchas gracias, pero ahí dígame, la intervención, la ley que ha dado anteayer el Congreso para que intervenga el MINSA en las regiones, y si MINSA, con su deficiencia del Estado Nacional, ¿usted cree que va a poder intervenir en los gobiernos regionales?
así quitarle la autoridad, malo que bueno, no sé cuál será mejor, no estoy en capacidad de decir, hoy será mejor que el gobierno regional o será mejor que Minsa, no sé, pero yo veo que no solamente es, echemos la culpa al gobierno regional, si bien el gobierno regional podemos analizar y podemos decir, yo no estoy en condiciones mucho éticas de hacer un análisis del gobierno regional porque yo he sido parte de una gestión también. Entonces yo digo, me inhibo de eso. Pero sí es cierto que tenemos que decirlo como ciudadanos, que falta un liderazgo de parte del gobierno regional para conducir esto. Pero no le podemos echar la culpa mucho porque no está preparado, nadie se está preparado para recibir esta pandemia. No sé, eso es parte de mi opinión, ¿di? ¿No, Luis? Claro, doctor, bueno, se respeta. El tema, lo que yo iba era que, si bien es cierto, pues estamos en el camino, pero ya se debe dar, ¿no? Porque, a ver, que venga la comisión. Dígame, ¿quién va a asumir? ¿Qué médico va a querer asumir en estas condiciones la presidencia del COVID en Amazonas? Cuando no hay liderazgo regional primero, que sería lo importante. Exactamente. Justamente ayer participé en una reunión en donde proponían nombres y esos nombres desistían porque justamente saben a qué se atienen, ¿no? A una falta de liderazgo, a un tema que el cargo no es más el especialista en salud, sino un cargo más político. Y acá no queremos políticos, doctor. Acá queremos los especialistas que nos digan qué y qué no debemos hacer. Y más aún que conozcan nuestra región. El MINSA, a quien yo obviamente pues debo de respetar y más que todo dar ánimos que solucionen este tema, pero sabrán de nuestra realidad, conocerán, por ejemplo, Condorcanqui, conocerán a la idiosincrasia, al mundo andino, con la cosmovisión de nuestros hermanos indígenas de Condorcanqui, sabrán de los 84 distritos sus problemas, sus debilidades, sus fortalezas. Ahí está el reto, mi estimado doctor. Yo creo que sí, y yo creo, y sí creo, y estoy convencido de que en Amazonas hay muchos profesionales médicos que tienen grandes capacidades para poder conducir, pero tenemos que darle toda la logística, tenemos que darle toda la autoridad, tenemos que darle todo el equipo, tenemos que dejarlo de mezquindades todos los amazonenses y poner el hombro y decir, vamos a apoyar porque estamos en una guerra. El problema no es el gobernante que está ahorita, el problema es el virus. Y también es falta de conciencia también de la clase política. Si la clase política sabe despercudirse de sus problemas y sus cuitas, entonces, pero para eso necesitamos un liderazgo, que nos convoque el papá, y el papá está gobernando, que nos convoque y nos diga, oye, dame la mano. Así, doctor, concuerdo con usted, el tema de la unidad, el tema del liderazgo hay camino trazado, lo que falta es recomponer, no porque un soldado se ha caído, no se ha perdido la guerra. Yo doy ánimos, fuerzas, el tema, energías positivas, morales al comando, a nosotros mismos, que de esta salimos todos, doctor. Sí, yo también creo eso, yo confío y hay que confiar. Y yo creo que yo lo único que digo, miren señores, se está perdiendo la batalla, son 18 peruanos muertos, 19 me parece, amazonenses, estamos en 3.244 peruanos muertos, 3.000 peruanos muertos, miren, 111.000 contagiados, o sea, es el doble de la ciudad de Chachapoyas. Yo no quiero que muera ningún peruano y hay que poner el hombro. ¿Alguna otra opinión? Sí, profesor. Dime. Le habla Kelly. Kelly, adelante. Mire, para complementar con el compañero anterior, quizás él habla de liderazgo, ¿no? Que no quiere asumir nadie ese papel. Pero, o sea, no es que esta deficiencia en el sector salud venga de ayer, ¿no? Sino que esto ya viene de años, ¿no? O sea, 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, toda la historia de la República, mi hermana. Sí, por eso es que el temor quizás de querer asumir un nuevo reto, ¿no? Pero quizás este tema de la pandemia sea pues un punto de quiebre, como dice, para poder, como se dice, renacer o hacer las cosas mejor, ¿no? Ya que tenemos demasiada corrupción en el sistema, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte. Sí, gracias, pero mire, ¿quién es? ¿Cuándo es que podemos ver? El sistema de salud en el país siempre ha sido deficiente, pero ha tenido que venir una pandemia, un virus para que nos haga ver. Desde el inicio de la República
Han habido plata del guano, han habido plata de las exportaciones del azúcar, han habido plata de las exportaciones del petróleo, del caucho de la Amazonía peruana, que han habido momentos históricos que el Perú ha tenido mucha producción. Ahorita mismo la gran producción de minería, de oro, plata, cobre, estaño. Perú es uno de los primeros productores de materias primas, de minerales. ¿Dónde se ve esa riqueza? Con esa riqueza podríamos tener como Estado nacional un buen, digo, hospital en cada una de las regiones, con buenos médicos, pagados bien, con buena infraestructura. Pero ¿qué estamos viendo ahorita? Nuestros hospitales, ¿en qué condiciones están? Échale la culpa pues pues ha gobernado en la región, en la provincia de Chachapoyas ha gobernado el alcalde anterior, es el culpable, o el alcalde tras anterior. Don Peter es culpable. ¿Qué tiene que ver él si el gobierno es el que distribuye todos los dineros, donde se dan los presupuestos? Han habido, ya hemos visto a Toledo, nomás un análisis nomás a Toledo. Le dieron por sobornos más de 30 millones de dólares. ¿Ah? Digo, ¿en dónde estamos? Y estamos juzgando ahora al que está gobernando cuando él no tiene, al que está gobernando en nuestra región, en nuestro distrito, en nuestra provincia, cuando él no tiene responsabilidad porque asumen los activos y pasivos, pero no tiene la responsabilidad que ha tenido un gobierno nacional como Toledo, como Llanta, que ya está comprobado que por soborno les han dado plata y se han enriquecido de esa plata, irse para hacer más obras públicas para el beneficio de los más grandes, de más peruanos, ¿sí? O sea, a lo largo de toda la historia del Perú ha pasado siempre eso y siempre se ha visto. ¿Alguien más quisiera aportar o decir? Doctor, buenos días. Elena Marrufo le habla. A ver. Bueno, como ya los compañeros están opinando respecto a cómo se está viendo hoy en día respecto al virus que estamos padeciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que no solamente es juzgar, sino hacerse una autocrítica personal. Si el mismo gobierno nos dice que se está viendo el tema que ya varios años atrás están trabajando con el tema de la descentralización de poder, y hoy en día no mucho salió el tema de nuestra autoridad regional diciendo de que las gestiones se están haciendo y el pedido de las pruebas se tienen que hacer directamente. ¿Dónde estamos hablando de descentralización en este caso, no? Entonces, todo lo que ya conllevó hacer estudios, aplicaciones en respecto a descentralización, no se ha hecho. Estamos claros viendo muchos ejemplos hoy en día referente a esta pandemia, que el centralismo 100% se está dando y que todo tiene que ser desde Lima. No podemos manejarlo desde acá y nuestras autoridades no pueden responder a las necesidades. Eso es todo. Gracias. Tiene toda la razón usted, porque se han descentralizado funciones, pero no se han descentralizado presupuestos también. Se deben descentralizar también completo presupuestos y capacitar. Y ahora dice, ¿por qué no gasta este señor la plata que tiene? Pero no tiene condiciones, las leyes están así, los procesos se tumban, las leyes, y después tienen que revertir los presupuestos. Es todo uno. A veces, cuando no se conoce, pues es más fácil golpear y es mucho más fácil criticar, pero asumir. Yo pienso ahora en estos momentos, la sociedad peruana está mal. O sea, no tenemos una conciencia cívica. Señor, quédate en tu casa. Pero sin embargo salen. Hoy tranquilo, no se acumule la gente, pero sale. Hoy no está bueno tomar, pero está tomando la gente. Y qué pena que los que conducen también estén metidos desobedeciendo las leyes que están previstas ahora. Dígame, señor Cercado, quería hablar. ¿Qué tal, doctor? ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Qué tal? Bueno, mi opinión con respecto a lo que se está hablando, buscar culpables a estas alturas ya es muy repetitivo, ¿no? Más bien se debe buscar alternativas para una mejora a futuro. Ahora, con todo lo que está pasando, creemos pensar y tenemos que ser, digamos, optimistas, que el gobierno tiene que buscar desarrollar, digamos, programas de contingencia para que en un futuro, digamos, que suceda lo que estamos aconteciendo, podamos hacer frente
a diferentes situaciones sin tener que verse afectado a la población, ¿no? Medidas ya trabajadas, estructuradas, para no improvisar, porque vemos que en estas semanas, en estos meses, se está improvisando mucho, ¿no? Y al final y al cabo, el que sufre las consecuencias es el pueblo. Y otra acotación sería de que eso no va a cambiar mientras no se cambie el sistema político o el sistema de gobierno que ejercen los diferentes gobernantes que hemos tenido, ¿no? Porque el sistema es un sistema de extracción de recursos que se prioriza el bienestar de unos cuantos, ¿no? Y el bienestar propio, más no se beneficia el pueblo. Se tiene que cambiar ese concepto, este enfoque de política para buscar nuevas alternativas y que se beneficie el pueblo a través del acceso a la educación, un sistema de salud estable, ¿no? Para que de esta manera poder afrontar las diferentes crisis que se nos presenten, ¿no? Ese sería mi Gracias. aporte. Gracias, don Javier. Doctor, Sí, dígame, señorita. doctor. ¿Señorita o Bien, señora? sí, voy a complementar lo que mis compañeros ya están Hable. opinando. Sí, del. Ya, frente a esta coyuntura que se nos ha presentado, se desnuda cómo está nuestro sistema político, ¿no? Lo que es en el sistema de salud, simplemente hemos heredado lo que han dejado los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores nunca se preocuparon por ver algunos aspectos fundamentales en lo que es sistema de salud. Nunca construyeron de repente hospitales modernos. Los que tenemos son ya muy antiguos y obsoletos. Acá en Chachapoyas vemos, ¿no?, que han construido como un módulo, podría decir, en el Hospital Virgen de Fátima, pero no le han dado funcionalidad, ¿no? En realidad esto podría decir de que existe un escaso liderazgo político, sumado a ello, que no pensamos por el bien común. Este liderazgo político solamente, ¿qué pasa ahora con nuestros gobernantes? Ellos están mirando lo que deben de dar, por decir, en el gobierno central, ¿no? Hacen proyectos, pero estos proyectos que son de gran envergadura se caen, y muchas veces por egoísmo, ¿no? Porque por la política empiezan a discutir y no se dan cuenta de que el daño le están ocasionando a todo un pueblo, ¿no? Yo le hablo, por ejemplo, de la carretera de Cacli a Luya, ¿no? Cómo este proyecto de gran envergadura se cayó y en qué condiciones está ahora. Porque se ven de repente intereses personales, intereses políticos, y se hace daño a toda una comunidad. Entonces, todo esto va a cambiar, como ya decían mis compañeros que me han precedido, ¿no? Que tiene que haber una reingeniería en el sistema político. Y todo esto sentado en dos pilares fundamentales, lo que es la educación y lo que es salud. Eso quería complementar. Gracias, mi estimada. Andrea Vázquez ha levantado la mano. Sí, doctor. Buenas. Y Vargas levanto también, ¿di? Vargas. Ya. ¿No? Ya, adelante. Vázquez Vargas. Doctor, bueno, le quería hacer más o menos un comentario de lo que estaban diciendo ya todos mis compañeros. Y bueno, nosotros somos muy, muy buenos en criticar todas las gestiones de todos los gobernadores, de todos los alcaldes que tenemos. Pero muchas veces, como nos dijo el docente anterior, el doctor Fidel, a veces el pueblo no es la víctima, sino el cómplice de todo lo que ocurre, porque desde que van algunos políticos a lanzarse a la alcaldía, no sé, ya empiezan todo el tema de darle un saquito de arroz, y bueno, eso mucho más se ve en los pueblos, y yo lo he visto muy de cerca, a muchos políticos que van y regalan cosas para obtener votos, ¿no? Y luego vienen ya las críticas, que no hizo nada, pero
lamentablemente nosotros fuimos cómplices de todo eso y eso fue lo que buscamos. Ahora, en toda esa coyuntura que está pasando, en toda esta pandemia, he visto muy de cerca la debilidad que tiene el Ministerio de Educación. Tengo un padre que es docente y veo cómo sufre para poder llevar sus clases de la mejor manera ahorita con todos sus estudiantes que son de un pueblito, bueno, que ya le mencioné, del Maino, y muchos de ellos ni siquiera saben, ven la tele, pero lo llama por celular. Tienen que estar en constante comunicación con ellos y ver la forma de que pueda llegar a ellos de las maneras posibles. Porque a veces les manda una ficha para un examen, a veces no tienen una computadora, o si la tienen no saben cómo usarla. Entonces, creo que el hecho de poder insertar a los estudiantes y también a los docentes en temas de tecnología, en esas cosas, debe y es muy importante. Incluso hay muchos docentes que nosotros, bueno, y mis hermanos y yo, que estamos más metidos en eso, tratamos de ayudar a mi papá en cosas que quizá él todavía no aprende, como algunas herramientas que tienen que usar, algunos programas que tienen que usar. Si bien es cierto, en la carrera pública magisterial ya lo considera, pero sin embargo dice ahí, ¿no? Sí, insertar a los docentes, capacitarlos en tema tecnológico, pero no lo hace de la manera como que debería de hacerlo, y ahorita en que ellos lo necesitan, se ve muy acentuado ese problema. Y bueno, y ni qué hablar del sistema de salud, que ya sabemos todos cómo está y cómo están colapsando algunos hospitales en medio de toda esta pandemia, ¿no? Eso sería todo. Señorita Jennifer, en el tiempo del señor García se han comprado 800,000 computadoras XO. Yo he hallado una de estas computadoras botadas en un colegio. Mire, les voy a traerlo. Un minutito, me esperan. De estas, ustedes habrán visto en los colegios estas computadoras XO. ¿Sí? Sí, sí, claro. Se han comprado 800,000, se han gastado un montón de plata, están tiradas en los colegios. Y ahora Valentín Paniagua nos dice en plena pandemia que va a comprar 800,000 tablets, que son de menor capacidad que estas, XO, estas son XO. ¿Ah? Entonces, va a comprar unas tablets que son de menor capacidad. Y digo, ¿y va a gastar cuánto? A ver, ahí está, 600 millones. Y se está gastando más de 100 millones el Estado en dar clases virtuales donde una argentina le va a decir, y la semana pasada me quedé sorprendido, el le dijo, vamos a hacer, el FANE se hace con arroz y con carne de gallina y con hoja de plátano. Esa señorita no sabe lo que es hacer un FANE. El FANE no se hace con hoja de plátano. ¿Sí? No conoce el bijao, no conoce la chira, que tan buena es. Entonces, mire los desperdicios nomás para ver ahí dos cosas y que digamos, ¿quién es culpable? No sé quién será culpable, pero tampoco, es bueno decirlo, criticar, hablar, pero poner soluciones. Yo pienso que el docente, hay que asumir la responsabilidad también. Los docentes no están, la gran mayoría de los docentes no estamos capacitados en este cambio que nos ha sorprendido y nos ha agarrado ahora para manejar plataformas. Y los alumnos, en maestría ya hay alumnos que tienen problemas para entrar a internet. En el pregrado yo tengo un montón de problemas. Tengo que hacer que los chicos me tienen que mandar los trabajos por WhatsApp y tienen que grabarse las exposiciones para que me manden por WhatsApp y luego conectarlo acá al modo para que lo vean sus compañeros. Pero no quiero que nadie se quede atrás. Entonces estamos haciendo, estoy viendo esto y estoy viendo la plataforma Skype con algunos, estoy trabajando y estamos viendo, yo quiero el Zoom porque le veo más manejable y porque estoy también asumiendo un costo del Zoom porque no quiero que me corten y quiero que esté bien y quiero que haga bien. El internet es otro, acá mismo en Chachapoyas puede ser deficiente el internet. Hay momentos que se va y nos quedamos hasta esperar que vuelva. En este sistema virtual vamos a tener muchos problemas. Eso era para decirle que el Estado, los que dirigen el Estado no conocen las realidades, que son 24 departamentos y una provincia constitucional, 194 provincias, 1.800 y tantos, 1.900 distritos, 10.000 centros poblados, a esos comunidades nativas de la Amazonía.
comunidades campesinas en la sierra, en la costa y en la selva. Sí, el Estado. ¿A dónde va a llegar? Si dice el Estado, ahora dijo Vizcarra, el presidente dijo una cosa, las tablets son para la parte rural. Entonces, si van a comprar 800.000 tablets para la parte rural, pero las estadísticas, un presidente que no maneje estadísticas, un Estado que no maneje estadísticas, las estadísticas dicen que en la parte rural existe 1.200.000 alumnos en primaria y secundaria. Entonces, ni siquiera para la parte rural los tablets van a llegar. Y donde no hay cargador, no hay electricidad. En Amazonas hay sitios que no hay electricidad. Se le baja su batería, ¿cómo va a cargar? Donde no hay sistemas de internet. No, pero ya tienen un aplicativo. Ah, pero ese aplicativo que tenga ahí, pero tiene que tener una antena cerca para que pueda tener. Muchos problemas. Pero no vamos a vivir, no vamos a llorar sobre la leche derramada, sino hay que seguir avanzando. ¿Sí? Profesor. Dígame. Profesor, quería opinar al respecto. Quería exponer al respecto a esto. Mire, profesor, lo que pasa es de que estamos, hace mucho tiempo, uno de los males que el Perú y todos los países es el acto de corrupción. Tú quieres hacer muchas cosas y el acto de corrupción es lo que te limita a hacer las cosas buenas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de estas políticas que usted ve para el Bicentenario, dentro de los lineamientos, dice ahí en el diario El Peruano, integridad y contra la corrupción. Es uno de los principales lineamientos que se ha focalizado para el gobierno para el 2021. Entonces, creo que al tener una opinión respecto a esto, yo veo que necesariamente estamos peor que estamos luchando, peor que el virus es la corrupción. Usted se cuenta nomás en las adquisiciones que ha hecho en este tipo de pandemia, hay cantidad de actos de corrupción. O sea, compras con precios excesivos, hasta la misma Contraloría está metida en esto. Entonces, esa es la única manera que el Perú pueda salir, es dando leyes drásticas respecto a este acto de corrupción. Yo creo que eso fuera uno de los principales ejes para que podamos salir. Muy bien, Eiderdi. Doctor. Adelante, doña Claudia. ¿Cómo está? Doctor. Buenas tardes. Dígame. Bueno, yo quería comentar, ¿no? De acuerdo a los comentarios de los compañeros, yo creo que el Perú en sí necesita pues una serie de decisiones que permitan un desarrollo, ¿no? Cabal, no solamente creo que de su economía, sino también del pueblo, de la sociedad. Usted hablaba en la mañana de que se necesita pues un Estado líder, ¿no? Pero si no tenemos pues personas que sean líderes, entonces ¿cómo vamos a querer que el Estado también sea líder, ¿no? Creo que es necesaria una reestructuración. Debemos considerar esta pandemia, ¿no? Como un punto de repente de partida para empezar a cambiar las cosas. Se debería reestructurar todo, se debería empezar a concientizar al pueblo, a las personas. Debería haber pues una inversión buena en salud, en educación, ¿no? Para que no seamos nuevamente engañados, ¿no? Por tantos políticos que vienen solamente en épocas de campaña, ¿no? Para que no volvamos, se podría decir, a ser usados y aprendamos a elegir a nuestros representantes. Comentan los compañeros, y creo que también de acuerdo, hablan de corrupción. Creo que es un mal que está en todas las líneas del gobierno y pues eso nos está perjudicando mucho, ¿no? La mayoría de las organizaciones, de las entidades públicas, creo también que no ven las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces creo que ellos simplemente cumplen las funciones, ¿no? Cumplen su función, pero no dirigen realmente o no están de acuerdo, o no cumplen esas funciones de acuerdo a las necesidades que tiene realmente la sociedad. Esa sería mi opinión, doctor. Gracias. El señor Goñas iba a entrar a la plataforma. Doctor. Adelante. Sí, doctor. Sí, doctor. Buenos días. Bueno, doctor, analizando esta situación actual de esta pandemia, nos permite pues hacer una reflexión y decir que la responsabilidad es conjunta, ¿no? De todos los gobiernos nacionales. Como usted decía, ellos manejan el presupuesto y más está enfocado en planes de gobierno antes que en políticas de Estado.
Y yo creo que no hemos sabido aprovechar el crecimiento económico, sobre todo que tuvo más auge en el año 2013. ¿No? Y también el actual presidente, de repente, tampoco es para lavarse las manos y decir, bueno, no es responsabilidad de nuestro gobierno, sino, digamos, de gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque la era PPK Vizcarra empezó a gobernar el año 2016. A julio de este año ya son 4 años de gobierno. Y quieras o no, él es, digamos, también parte, digamos, del equipo de gobierno, ¿no? Que elegimos, ¿no? Como población. Y yo creo que también, doctor, lo que falta son políticas públicas enfocadas, digamos, a un gasto eficiente y efectivo del Estado. ¿Por qué? Porque del 2016 al 2019, la deuda pública de nuestro país ha incrementado en más de 55.000 millones de soles, de los cuales el 80% han destinado para gastos corrientes y solamente el 20% para gastos de inversión. Entonces, no hay un gasto eficiente y efectivo, sino de repente son más, como decían los compañeros anteriores, para satisfacer, digamos, de repente sus apetitos personales, ¿no? Como gobernantes. Y yo creo que es una responsabilidad compartida, porque justamente a quien pone a nuestros gobernantes somos nosotros, ¿no? A través, digamos, de un proceso electoral supuestamente democrático. Y yo creo que lo que necesita nuestro país, doctor, es una urgente reforma de las políticas de Estado, ¿no? Rescatamos, por decir, al país vecino que es Bolivia. Digamos, en su explotación de recursos, que es el gas, el segundo productor de gas a nivel de toda Sudamérica, pues con la reforma, digamos, hay más beneficios para el Estado que para las empresas, digamos, transnacionales, ¿no? Yo creo que hay bastante, justamente, riqueza en nuestro país. Sobre todo mencionó que la columna vertebral de la economía del país, pues es, digamos, el tema de minería, ¿no? Pero simplemente, digamos, más están enfocados las leyes para favorecer a las grandes empresas y no al pequeño y mediano productor, ¿no? O a las MIPES en este caso. Yo creo que, doctor, lo que nuestro país necesita son reformas políticas públicas y urgentemente, ¿no? Gracias. Gracias, don Robert. Ya, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a seguir continuando y les quiero pedir un favor grande que para mí la cualificación que pide para poner es la participación en clase es de las más importantes. Entonces, yo voy a continuar. Organización y modernización del Estado es nuestro tema. El Estado moderno. Vamos a ver qué, pero rapidísimo lo vamos a hacer eso sobre el Estado moderno para que en la tarde podamos conversar. Mis clases siempre van a ir primero las unidades, después van a ir así. El tema, ahora estamos en el tema 3, el Estado moderno, para la tarde y mañana conversar sobre el Estado peruano, organización y estructura, que son aproximadamente 8 horas que vamos a conversar de eso y un poquito más. Ponemos de acá para ubicarnos nuevamente en el espacio, en el tiempo, los estados modernos, al final de la edad moderna y al comienzo de la edad, con la revolución industrial que va a cambiar mucho, la revolución francesa y la caída del antiguo régimen, el régimen despótico de los reyes, y va a surgir la República Francesa con los principios de libertad, igualdad, fraternidad y la división de 3 poderes, ya el Estado estructurado en base a los ilustrados como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, y todos los demás de la ilustración, con Adam Smith en el campo económico, con Turcot, con Quesnay, y todos los demás pensadores, D'Alembert, y en la enciclopedia, y todo lo demás que hoy día pues eso es importante, pero simplemente que nos quede como cultura general para poder entender la formación del nuevo Estado. Entonces, acá surge un nuevo Estado, el nuevo régimen. Ese nuevo régimen va a estar en la concepción del Estado con la división de poderes, sea monarquía, sea dictadura, pero va a ser un Estado en la división de poderes. Nosotros nos vamos a enfocar en el Estado democrático, en el Estado que es elegido por el pueblo, donde el poder lo tiene el pueblo, entre comillas, porque el pueblo no va a tener el poder lo van a tener las clases económicas. Las clases económicas van a manejar y manipular el interés del pueblo, que ustedes decían.
En el Perú no se han elegido líderes, se han elegido caudillos, y eso hay que elegir. Ni desde la política nacional a la política regional, a la política local, todos los que han dirigido, en su gran mayoría, casi un porcentaje superior al 75%, han sido caudillos y que creían pues que son los iluminados y que pueden cambiar al Estado nacional o el Estado subnacional. Pero yo quisiera que valoremos esto. La edad moderna es la edad que va desde 1492 hasta 1789, donde se va a formar los grandes estados. En los aspectos políticos nos vamos a centrar en los aspectos geográficos, pero los aspectos políticos son monarquía autoritaria, los reyes, el ejército, la diplomacia, los funcionarios y todo lo demás. En el aspecto económico, el capitalismo inicial, con el liberalismo económico de Adam Smith. En los aspectos sociales, la burguesía, con la revolución industrial, va a comenzar a tener en un inicio los mecenas, pero después la burguesía va a tener acumulación de riquezas y va a surgir pues del mercantilismo medieval. Vamos a pasar ya al capitalismo, a la acumulación de capitales. Ideológico, vamos a decir el humanismo, pero vamos a quedarnos la monarquía y el tránsito ya hacia la democracia, hacia el Estado moderno. La monarquía ya es un Estado moderno que también tiene ciertas divisiones de poderes, pero no hay que olvidarnos que ahí van a surgir pues los grandes estados ya modernos. La edad contemporánea, yo quería ponerle este cuadro sinóptico para ubicarnos ya en lo que es la edad contemporánea y cómo van a aparecer estos nuevos estados modernos que ya van a hacernos bien. Va a comenzar con la Revolución Francesa, ya lo que estaba explicando, en 1789, que va a derrocar al antiguo régimen y va a surgir el nuevo régimen. La revolución industrial va a ser importante con la invención de la máquina a vapor, va a transformar pues los modos de producción, ya no van a ser producción manufacturera, sino va a ser una producción a escala, vamos a decir, porque a gran escala es ahora la gran producción que tenemos, a gran escala. Como siempre yo pongo de ejemplo a la Toyota, que me parece una de las más empresas industriales más importantes del mundo, con sus 14 planteamientos que se van acomodando a los tiempos y siempre van innovando. Es una forma la Toyota es impresionante cómo innova la Toyota. Hay que tomarlo como ejemplo y a los que dirigen la Toyota como liderazgo importante en esto de la industria automotriz. Pues aparecen los regímenes políticos parlamentarios que vamos a ver. España y algunos regímenes son parlamentarios, eso lo vamos a ir viendo, las diferencias que hay y vamos a ir conversando. ¿Vale? Los cambios en la organización social, los dueños de las fábricas, los proletarios. Acá esto va a dar origen a que surja Marx pues con su planteamiento y su política. Los avances técnicos, las invenciones de la máquina y las nuevas fuentes de energía, no solamente la energía a vapor, sino ya otras energías como la energía hidráulica, que van a ver. Y hoy día eso nos pone a nosotros para pensar que estamos ante un problema grande, es que tenemos que consumir energías limpias, energías que no contaminen el medio ambiente. Hoy, energías que no produzcan gases de efecto invernadero, que no produzcan CO2, que no produzcan metano, etc. Gases, energías limpias como la energía solar, la eólica, la energía hidráulica y la energía marina y todo lo demás que existen. Y entonces los grandes avances políticos, sociales, que con la Revolución Francesa, por primera vez en ese extraordinario documento que va a decir los derechos del hombre y del ciudadano, esos 18 articulados que van a ser perfectamente, ¿por qué? Que van a revolucionar a los derechos humanos con los derechos políticos y sociales. El derecho a la educación se va a comenzar a establecer por el primer Estado, el Estado francés, y después los otros estados que surgen ya.
Yo quería hoy día un poquito terminar esta mañana con esta diapositiva. Y Estados Unidos surge en 1876 y en 1887 se va a dar su constitución política, la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica, después de que las 13 colonias establecidas en las costas del Atlántico, en la parte de lo que es Norteamérica, estas 13 colonias que eran de diferentes nacionalidades, la mayor parte de origen inglés, pero también de origen francés, de origen español, de origen holandés, belga. Estas colonias que se dedicaban a la agricultura y que el Estado inglés, que era el imperio colonialista, les va a imponer en un inicio unos impuestos a estas colonias, y ellos van a decir, ¿por qué tenemos que pagar impuestos a ese Estado que está tan lejano? ¿Por qué? El impuesto del té, el impuesto al vidrio, el impuesto al papel, pero lo más importante era el impuesto al té. Es decir, ¿por qué tenemos que pagar para la corona este impuesto si nosotros somos acá ciudadanos libres? ¿Acaso tenemos beneficios de la corona acá? Entonces, mira ahí esa reciprocidad que debe haber. El Estado recibe los impuestos, pero los impuestos tienen que ser para el beneficio de los habitantes. Entonces acá ellos a la cabeza con su líder George Washington, acompañado por el gran matemático científico de esa época, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Samuel Adams, van a encabezar al pueblo norteamericano y le van a llevar a luchar por su independencia, y van a establecerse como la primera república que se libera, la primera colonia que se convierte en un estado independiente, soberano. Y yo quería hoy día conversar con ustedes en breve un diálogo sobre esta forma, cómo se estableció en un inicio el Estado norteamericano. El Estado norteamericano se estableció en la división de poderes. Ojo, pero en el equilibrio también de los poderes. El presidente puede ser destituido por el Congreso, y desde un inicio. Y la estabilidad política del Estado norteamericano es extraordinario, porque mira, ellos han tenido solamente una constitución a lo largo de su vida. Luego han habido enmiendas a la constitución. Ellos en 1800, un siglo después, 1787 o 76, comienza su independencia. Un siglo después van a tener que hacer frente a ellos una guerra de secesión, una guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur. En 1862-63 van a tener que hacer frente a esa guerra civil. Y para suerte de ellos, ganaron los estados del norte, que eran los estados abolicionistas de la esclavitud. Los estados del sur eran esclavistas. Los estados del norte no querían la esclavitud. Entonces, miren que podrían haber surgido ahí dos estados diferentes, los Estados Unidos del Sur y los Estados Unidos del Norte, pero fíjate cómo ganaron esa guerra los que encabezó ¿cómo se llama? Antes he dicho, el presidente de los estados del norte, y se mantuvieron la unidad de las 13 colonias y se convirtieron en 13 estados. Hoy día Estados Unidos, y cada estado con su independencia, pero hoy día Estados Unidos está conformado por 50 estados. Y los 50 estados en el Senado tienen su representante, 2 por cada estado en el Senado. Equitativamente en el Senado están 2 representantes por cada estado. En cambio, en la Cámara de Representantes está por densidad electoral los representantes, y ahí no elige directamente la población, sino son un mecanismo que el que gana en el Congreso gana la presidencia de la República. Votan para los representantes, y los representantes van a hacer votos para elegir al presidente de la República. No siempre el candidato que gana, que tiene más votos a nivel de toda la Unión, va a ser el presidente, sino los que tienen más
¿cómo se llaman? Ellos los llaman consejos electorales, o que el que tiene más votos en el Parlamento va a hacer para que llegue a eso, porque a gobernar el Estado de la Unión. Y cómo ellos se han establecido y tienen como 17 enmiendas, pero no han cambiado de constitución, es la misma constitución, que hay mecanismos que regulan la misma constitución para hacer los cambios a la constitución, las enmiendas que se van a ir adicionando a la constitución, pero la constitución ha sido la misma que ha dejado pues Washington con sus amigos en el inicio. Entonces podemos ver que hay un equilibrio perfecto de poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. El legislativo como primer poder del Estado que recae en el Congreso, un Congreso bicameral que está por dos cámaras, por la de los representantes y los senadores. Cada una tiene funciones diferentes. La Cámara de Representantes se va renovando cada 2 años, En cambio, el Senado es por 6 años, ¿sí? Y 1/3 se va renovando cada 2 años. Este sistema es, o sea, ahí no entran, pues, el presidente entra con todos sus senadores, con todos sus congresistas, no, se van renovando mientras el presidente es por cada 4 años. Pocos presidentes han gobernado 2 periodos, como Clinton y muchos y otros, que han gobernado 2 periodos, Reagan, pero otros solamente un periodo. Dicen que puede ser... Obama también, Obama también, en mi concepto, uno de los líderes que ha demostrado mayor transparencia en su actuar, dice que es el líder igual que Mujica, que puede salir a la calle y puede andar por cualquier parte, hacer mercado con su familia y no le pasa nada y la gente le quiere y nadie le acusa que, oye, tú eres un corrupto y nada por el estilo. Dice que es un líder que mantiene una imagen casi intachable en Estados Unidos. Eso es lo que se lee en el New York Times, en el Herald de Miami, lo que en CNN, lo que significa Obama para los norteamericanos. Y entonces, igual que Mujica, un gran presidente de Uruguay, este viejito que tiene 85 años y es senador, así elegido senador, y que tiene esas cualidades de liderazgo extraordinario que todo el mundo admira. Entonces, yo no sé qué... analizando un poco este organigrama, porque ahorita vamos a trabajar con puros organigramas para poder analizar cómo vemos esto, el Poder Judicial. Mira, el Poder Judicial puede juzgar al presidente de la República previa un juicio de la Cámara de Representantes, que le llaman el próximo, no sé, en inglés, que recién han votado y Clinton ha ganado en la Cámara de Representantes, por lo tanto no pasó al Senado. Y del Senado pasaba ya al Poder Judicial y el Poder Judicial. Me acuerdo cuando a Obama le citaron y Obama fue tuvieron que ser, pero a Obama no le citaron por mentir, por no decir la verdad, fíjate. Y destituyeron a varios presidentes, el famoso escándalo del Watergate, del espionaje hacia el otro partido de Nixon, que lo destituyeron a Nixon, fue uno de los primeros presidentes que fue destituido. Mira qué tal organización, que hay el equilibrio de poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, que cada uno se controla y cada uno, pero quien ejerce la función de gobierno es el poder ejecutivo en todas las democracias, en todos los estados es eso. Y el presidente pues es elegido por cada 4 años, el presidente nombra su gabinete, acompañado de un vicepresidente que siempre mantiene el anonimato, pero tiene funciones importantes, ¿sí? Entonces, las Fuerzas Armadas, que se lo dirige directamente el presidente como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, igual pasa en el Perú. Pero miren ustedes la organización en forma sencilla de la separación de poderes de los Estados Unidos de Norteamérica, que para algunos era hasta ahora la primera potencia económica económica del mundo. Yo creo que sigue siendo la primera potencia política y militar, creo que en eso, pero ya no la económica.
Y luego tenemos el imperio chino. Dice, ay, mejor que los chinos, di, qué barbaridad, que vengan mejor los chinitos. Los norteamericanos se explotaron. Todo imperio colonialista, el imperio norteamericano es un imperio colonialista. Ahora, copar mercados. El imperio chino, señores, los chinos no vienen con buenas intenciones, vienen a copar mercados. Y eso es lo que les interesa como Estado colonizador. El neocolonialismo ganando mercados y pues y el Estado. ¿Cuál es el gran mercado que le interesa a todas las naciones, las potencias? El gran mercado de Brasil, que son 200 millones de habitantes, con su reserva extraordinaria de recursos naturales. ¿Sí? A ellos les interesa, pues ahí van a ir. Y Brasil quiere salir al Pacífico. Mira, eso vamos a ver posteriormente en la parte geoestratégica del Estado peruano, que no aprovecha con su ubicación geoestratégica como Estado en el Pacífico, que puede negociar y mejorar sus puertos y su negocio y su comercio con las principales naciones desarrolladas del mundo, como Estados Unidos, con los puertos de California, con la China, con la India, con Japón, que están en el Atlántico. Ahí, me quedo yo ahí. ¿Algún comentario de este organigrama que hemos puesto, de esta separación de poderes de los Doctor, estados? Dígame. Sí, doctor, escuchando su exposición, me hace recordar el tema de justo de José Carlos Mariátegui, en la interpretación de la realidad peruana, en los 7 ensayos, perdón, de la interpretación de la realidad peruana, hace mención a por qué la diferencia entre la conquista que se produjo acá en nuestra, bueno, casi en toda Latinoamérica, ¿no? Y a diferencia de la colonización que hubo en Estados Unidos. O sea, en realidad, pues, los conquistadores fueron unos pocos, vinieron acá y no pudieron dominar tremendo territorio, ¿no? Por un lado, económicamente, solamente vinieron unos cuantos, no se mezclaron mucho con la gente, tenían sus diferencias siempre, en comparación, a diferencia de la conquista de los Estados Unidos. Cuando los ingleses ingresan, ellos van hacia allá, colonizan, lo que se llama, se expanden en el territorio, llevan a su gente, se mezclan con ellos, son parte de ellos. Obviamente, claro, la monarquía, los reyes, y bueno, las jerarquías más altas estaban en Inglaterra, pero sí ellos se compenetran con esa sociedad. Es por eso que tiene una diferencia abismal a la conquista que se da acá en el Perú, ¿no? Ahora, Estados Unidos ha tenido una sola constitución, y esa constitución obviamente ha tenido sus enmiendas. Acá tenemos 12, algunos dicen 14, con estatutos llegamos a 25. Mire, esa forma de plantear ante una sociedad unos parámetros para tener un futuro me parece totalmente errado, o sea, de falta de lógica, ¿no? Cuando una persona emprende un matrimonio, un contrato con alguien, ese contrato se privilegia y se van haciendo enmiendas, se van haciendo correcciones. Pero imagínense que un grupo, una sociedad que empieza pues a crecer, a desarrollarse. Anda, dile a tu mamá. Entonces, ya me muero. Marta, disculpe, doctor. Y mire, en realidad esto obedece a... ¿Quién es Alex, creo? Entonces esto obedece a que no hemos tenido una nación en verdad, como algunos ideólogos dicen. O sea, no ha existido una nación. Acá lo que ha existido es naciones dispersas en toda la patria, ¿no? En todo el Perú. Y eso no nos ha permitido luchar por nuestros propios derechos, cohesionarnos y amalgamar toda esa gama de culturas que existen para funcionar de manera unitaria, ¿no? Entonces, y mirar a un solo norte.
Si es que eso hubiera existido, no se hubiera permitido que existan otras constituciones, más que una u otra cosa. Otra cosa, yo creo que los estados confederados, como es el sistema de Estados Unidos, Argentina, Uruguayo, bueno, y la generalidad de países en Europa, ¿no? Tienen una mejor funcionalidad tienen obviamente más éxito en el desarrollo de su política, puesto que cada región se rige por sus propias normas. Tienen impuestos, deciden sobre su salud, deciden sobre su economía, cuestiones básicas incluso en educación, como el otro día estaba revisando. Se decide hasta, por ejemplo, en un municipio pequeño, si el profesor está llevando bien las clases de algunos de los alumnos. O sea, hay una participación política tan activa de la población, porque eso en realidad es la política, ¿no? O sea, interesarse por las cuestiones del Estado. Pero acá no. Todo se decide, pues, sin que el individuo, que el directo beneficiario de las políticas no decide en nada. Entonces, por ahí estamos mal. Entonces, si es que, quién sabe, obviamente estas realidades son países mucho más antiguos, han tenido más evolución, han tenido mucho más unidad, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que a partir de esos principios y postulados que existen en otras naciones mucho más exitosas, mucho más desarrolladas que la nuestra, yo creo que se debe emprender esos cambios, porque ya vemos que hemos fracasado. No podemos ni atender, por ejemplo, a los pobladores que están estudiando en las zonas rurales. Es el colmo. O sea, ¿cómo puede existir una patria de ese tipo si en verdad no podemos darle todos los beneficios que corresponden a todas las personas por igual, que corresponden pues equitativamente, ¿no? Entonces, algunos nada más, y obviamente, claro, eso pues obedece a los intereses de muchos grupos, que siempre pues van a estar permanentemente ellos beneficiándose, y como se ha visto incluso ahora, hasta las farmacias ahora especulan, y incluso se ha proscrito del Código Penal delitos como la usura y el acaparamiento. Pero ¿con qué sentido se ha proscrito esos? ¿Acaso no es para pensar de que todas esas normas los han hecho en función a los intereses de los poderosos? Y así muchas cosas más. Yo creo que debemos emprender, obviamente por nosotros mismos, pero también exigir a nuestra sociedad, a nuestros gobernantes, a nuestro Estado, el cambio ya de políticas, diametralmente, un cambio total de estructura del sistema, ¿no, doctor? Bueno, esa es mi opinión. Gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera centrarse en lo que estamos viendo de los estados modernos y la formación del Estado norteamericano y de aquel entonces y desde ahorita? Sí, doctor. Le habla Lisnarda León. Dígame. Doctor, si bien es cierto, en la Constitución de Estados Unidos también hablamos de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero ahí vemos que prima bastante un derecho basado en jurisprudencias, ¿no? Y por eso mismo hace que se mantenga no cambios sistemáticos de la norma, sino se resuelve en base de casuística. También prima la garantía del respeto. Creo que esto hace que los regímenes políticos democráticos funcionen en este Estado, evitando así un sistema de una monarquía absoluta o dictadura o totalitarismo. Ese es mi aporte, doctor. Si usted es abogada, diga. Sí, doctor. Sí, soy abogada. Una de las cosas que creo que le da el equilibrio al Poder Judicial en los Estados Unidos es la jurisprudencia, porque los jueces van a actuar de acuerdo a la jurisprudencia. Y en cambio en el Perú, ¿qué va a decir? El criterio del juez está por encima de todo. Y el juez se convierte en el hombre más poderoso de la sociedad, que te pueden mandar a un inocente adentro o puede soltar a un culpable, porque va a actuar de conciencia. No,
En cambio, los Estados Unidos es la jurisprudencia la que va a dar los argumentos respectivos al juez y al jurado, porque ahí va a haber un jurado que va a tener que rectificar, va a tener que avalar la decisión del juez. ¿Sí? Interesante su opinión. Muchas gracias, doctor. Doctor Navas. Dígame. Algo breve nomás, doctor. A ver. Otra cosa que caracteriza a Estados Unidos, esa nación sólida, que primero fue colonia de Inglaterra, después se independizó, es que tiene también tiene cosas sólidas como la libertad de prensa, libertad de expresión, ¿no? En donde periodistas han derrocado a régimen, como el caso de el caso Watergate o la dimisión de Nixon, ¿no? Sí. En donde el control ciudadano pues es irrestricto, ¿no? En donde incluso hay fundaciones, en donde está el premio Pulitzer, en donde la libertad y más que todo la investigación del periodismo es muy fuerte, ¿no? Ligado a eso, a que claro que no cambian las constituciones, pero tampoco cambian la idea de la modernización del Estado, en donde cada 4 años hay una alternancia de administraciones, ¿no? Toda la masa o los líderes del partido republicano ocupa los cargos, deja los cargos, los principales funcionarios, y ocupan, pues, el partido demócrata, ¿no? Entre los republicanos y los demócratas hay la alternancia, pero no varían las políticas públicas, tienen políticas públicas al 2050, ¿no? Por eso es una gran potencia en lo legal, en lo económico, en la libertad de expresión. Claro que también tienen problemas grandes, ¿no? Porque en todas las guerras quieren estar, y por eso han sido también atentados de países, digamos, débiles, como los del Medio Oriente, que equivocadamente sus acciones han venido en convertirse en mártires según ellos, pero no puede ser mártir para mí porque han atacado a gente inocente. Me refiero al 11 de septiembre, las Torres Gemelas, en donde pues han castigado al centro económico y hegemónico de Estados Unidos, ¿no? Eso quería participar. Muy bien, don José. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación habrá sobre este tema de Estados Unidos o de el Estado basado en 3 poderes de la Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basado en esos libertad, fraternidad, en francés dicen liberté, fraternidad y la solidaridad, etcétera, la democracia, dicen democracia, dicen ellos, ¿sí? Entonces, eso, y sobre este surgimiento de este Estado moderno que se convirtió pues hoy en y que le robó, ojo, le robó que en una guerra más del 50, casi el 50% del territorio de México, ¿sí? Para agrandarse y todo lo demás. Mira, imagínate. Doctor. Dígame. Si me permite. Don Javier Cercado, a ver. Doctor, bueno, estaba escuchando sobre las constituciones, bueno, las diferentes que hemos tenido en nuestro país, que a la larga no ha servido prácticamente de nada, ¿no? Al parecer, cada constitución que se ha reinventado o se ha hecho nuevamente, ha sido, digamos, para el beneficio de unos cuantos, o para el beneficio del quien gobierna, ¿no? Sacan provecho muchas veces de hecho, crean leyes a favor de ellos, a favor de grandes capitales, ¿no? Y no priorizan, digamos, el bien común, ¿no? Vemos leyes paupérrimas, leyes hasta veces sin sentido, ¿no? Como vemos, la Constitución de Estados Unidos es una de las constituciones más antiguas que está, digamos, vigente, ¿no? Una de las constituciones vigentes más antiguas. Y vemos que es muy eficaz, ¿no? No ha necesitado, digamos, de constituciones diversas, sino ha habido modificaciones que se asemejan, digamos, al contexto, a la realidad de su país, ¿no?
para que tenga un impacto favorable en la población, ¿no? Ese sería mi aporte, doctor. Dígame, don Javier, para usted, ¿cuál es la constitución más antigua? Bueno, la constitución más antigua vigente es la de Estados Unidos. No tengo entendido. ¿Alguien sabe cuál es la constitución más antigua de todos los países del mundo? Ah, bueno, en realidad, doctor, se considera una constitución, la constitución del rey, de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido. La Carta Magna. Unido. La Carta Magna, que algunos dicen que no es una constitución. No es un acuerdo verbal. Es un acuerdo, es 1200, 1100, por ahí más o menos. 1250, más o menos, siglo XIII. 50, sí, por ahí más o menos, doctor. Al rey Juan Sin Tierra le hicieron firmar los Juan nobles. Sin Tierra, exacto. Sí. Sí, doctor. Ese es donde reconocen sus derechos de los nobles, pero no reconocen los derechos de los pueblos que van a ir acumulando a la Carta Magna posteriormente. No olvidar que Inglaterra está conformado por 4 países. Obviamente, Irlanda. 4 estados que tienen cierta autonomía. Escocia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte. Son 4 que forman el Reino Unido o el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y bien, gracias. Yo creo que aquí lo cortamos este tema. Y en la tarde vamos a hablar solamente de la organización del Estado peruano, el 4º tema, para lo cual en la primera clase yo ahorita voy a armar una situación para trabajar en una especie de taller. Vamos a dar determinados temas y tenemos al tanto nuestros, para intervenir, para buscar la información en internet o en algún libro y poder compartir pantalla y desde allá cada uno va a tener unos minutos para exponer un determinado tema que vamos a dar en la tarde. Perfecto, doctor. ¿Sí? Y lo que queremos es más conversar, más debatir, más aprender, más conocer. Entonces, la tarde nos olvidamos un poquito, metemos a nuestro cerebro el Estado moderno de Estados Unidos y nos vamos a centrar más en la formación, en la organización del Estado del Perú como Estado peruano, desde la Carta Magna, cómo está organizado en 3 poderes, los organismos descentralizados, los organismos autónomos que tiene este Estado para conocer y para poder manejar. Esto yo creo que los abogados lo manejan muy bien, pero hay que manejarlo porque toda la organización del Estado está en la Constitución política. Y nuestra Constitución vigente, aunque no nos guste a muchos, como a mí, es la del 93, aprobada mediante un fraude referéndum de don Alberto Fujimori, pero esa es la Constitución que está vigente y que es la que tenemos, donde va a estar muy diferente a la del 79. Hay que ver la diferencia, voy a hacer un poquito la diferencia y para comenzar a trabajar en forma todos en la tarde y para poder seguir avanzando. ¿Les parece bien? Cortamos acá, nos reunimos nuevamente a las 2 de la tarde para seguir el trabajo. Está bien. ¿Sí? Listo, doctor, listo. Listo, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, en la tarde estamos conversando seguimos conversando sobre el tema, pero ya netamente del Estado peruano, su composición, su estructura y todo lo demás. Gracias. Listo. Hasta las 2 de la tarde. Gracias a usted. Ya.